forma de resolver la situación. No tienen mucho trabajo. Retomamos la participación que tiene esta hora Luis Maturén de la encuestadora Datos en esta perspectiva económica 2018 que realiza Benanchan. Algunas empiezan a dejar de ser o son menos efectivas porque nunca llegaron a ser completamente efectivas, y otra empieza a resurgir como una esperanza para el consumo y la sociedad en Venezuela. Los CLAP, vamos a hablar de los CLAP, qué porcentaje de personas reciben y recibían CLAP. El carnet de la patria como una esperanza de recibir algún ingreso adicional que pueda solventar una situación puntual. Diáspora continúa siendo la solución de una gran mayoría. Vamos a ver cómo estas cifras han ido incrementando, y remesas empieza a ser una esperanza para los que se quedan y para un incremento en el mercado y el consumo de las personas. Ok, vamos a ver los CLAP, vamos a ver las cifras de CLAP. La pregunta es, si usted recibió CLAP en el último mes, no en su vida, sino en los últimos 30 días usted recibió el CLAP. En septiembre del 2017, 63% nos había manifestado que había recibido CLAP en el último mes. Diciembre de 2017, 54%. Enero 2018, 29%. Pasen de 60 a 29. Imaginen la frustración de esas personas que venían recibiendo CLAP una vez al mes y ahora solamente 29% me dice que recibió CLAP en el último mes. Cuando le preguntamos a las personas si estaba satisfecho con el CLAP, la inmensa mayoría no estaba satisfecho con el CLAP, pero de algo te podía ayudar. Algunas comidas te podía resolver, pero ahorita ni siquiera el CLAP lo estás recibiendo. Por lo cual el CLAP, que en algún momento fue el asidero del cual muchos se sujetaron, empieza a ser algo que no les está prestando de ninguna ayuda. Viene la esperanza del carnet de la patria. Muchas personas se afilian al carnet de la patria porque se enteraron que dieron un bono, porque recibieron dinero a alguien que ellos conocen, y realmente muchas personas empiezan a afiliarse al carnet de la patria. La pregunta es, dígame si usted está afiliado al carnet de la patria o no, y vamos a ver el porcentaje de sí. Mayo 2017, el 49%. Septiembre 2017, 60%. Diciembre 2017, 66%. Enero 2018, 70%. 7 de cada 10 venezolanos mayores de 18 años están afiliados al carnet de la patria, con la esperanza de que allí pueda haber algún ingreso adicional a una situación desesperada que tengan. Vamos a ver entonces ahorita la tercera salida del venezolano ante esta situación, que lamentablemente es la diáspora. Una gran cantidad de personas saliendo de Venezuela buscando un futuro mejor o una situación que les resuelva su situación. Vamos a ver la pregunta de tener oportunidad. ¿Usted se iría a vivir a otro país? Aquí no le estamos preguntando si se va a ir, sino si de tener oportunidad tú te irías, y vamos a ver cómo ha ido evolucionando esto. Vamos a ver el porcentaje que me dice que sí. En enero de 2014, el 30% me decía yo me iría de tener oportunidad. Enero 2015, un año después, 44%. Mayo 2016, 53%. Septiembre 2017, 57%. Y estamos ahorita hablando de 4 meses después, 68% me dice que de tener oportunidad se iría del país. La pregunta aquí es si algún familiar se le ha ido en los últimos 12 meses, no en toda su vida. En los últimos 12 meses, algún familiar, no es amigo, se ha ido al exterior. Enero 2015, el 15% se le había ido un familiar. Mayo 2016, 36%. Septiembre 2017, 56%. 4 meses después, enero 2018, 63%. Al 63% de los encuestados se les ha ido un familiar en los últimos 12 meses. No en la última década, en los últimos 12 meses. Se pueden imaginar el número de personas que se está yendo para que tú tengas estas cifras. Que al 63% de los encuestados, a 6 de cada 10 venezolanos, se les fue un familiar en los últimos 12 meses. Alguno ha regresado a vivir, porque a veces nos dicen, bueno, pero es que muchos se han regresado también. Entonces aquel que se le fue hace un año, dime si algunos han regresado. 11% dice del 56% que se le regresó un familiar, 9% en enero de 2018. Es decir, las cifras que regresan son muchos menos realmente de los que se están yendo.
ha realizado trámites para irse, fíjense cómo vamos subiendo. ¿Tienes intenciones? ¿Se te ha ido algún familiar? Sabemos que hay una correlación importante en con que se te vaya un familiar y tu decisión de irte, porque ya tienes un camino avanzado. Ahora, si has realizado trámites, que no quiere decir que te vayas a ir, sencillamente si has realizado trámites, enero 2015 el 5% había realizado trámites, mayo 2016 14%, septiembre de 2017 31%, 39% en enero del 2018. Había realizado trámites para irse del país. Y ahora sí viene la pregunta mucho más directa. Y es si tienes pensado irte en los próximos 12 meses. ¿Piensas irte en los próximos 12 meses del país? 3% pensaba irse en enero del 2015. 12% en mayo de 2016. El año pasado, hace 4 meses, 28%, y decíamos, es que no es posible que 28% se vaya en los próximos 12 meses. No hay líneas de autobús, líneas aéreas, no hay forma realmente de evacuar una cantidad de personas tan grande. Estamos hablando de 22.000 personas diarias. Ahora vemos que muchas veces en la frontera tienen problemas por el volumen tan grande que tienen de personas, pero enero 2018 el 41% me dice que piensa irse en los próximos 12 meses. Esto es impresionante y lamentablemente esta es la salida que está buscando el venezolano. La salida es por la frontera y pongámonos un momento en la situación de una familia venezolana. Imaginen por un momento que perdiste el empleo, en un momento en que los precios suben de una forma importante, donde los productos que puedes comprar realmente no tienes acceso, y un familiar tuyo que se fue hace un año del país, ya empieza a mandar algunos dólares a la casa y ese hogar que está recibiendo esos dólares de remesas empieza a tener otro estilo de vida, empieza a tener otra forma de vivir, porque le mandaron $100, porque les mandaron $50, porque les mandaron $60, suma mucho más que el ingreso de todo el grupo familiar. ¿Qué va a hacer esa persona? Dice, lo siento mucho, hijos, lo siento mucho, esposa, pero es que me tengo que ir. Y a la aventura deciden irse, a veces es una decisión completamente irracional, pero es que el momento de la desesperación que no te deja pensar. Recuerda cómo hablamos en aquel momento, hace años, el año pasado, que en la escasez el coeficiente intelectual hace que bajes. Bueno, ahí está. Mucha escasez, decisiones irracionales. Es decir, no estoy pensando. Realmente veo una salida y me aferro a esa esperanza que puede ser las remesas. Lo triste es que vamos a ver quién se está yendo. De 18 a 34 años es donde más tienen intenciones de irse. El 54 y 58% de la gente joven son los que se piensan ir. Quizás los que menos se piensan ir somos los de 65 o más, pero bueno, es que ¿por dónde vas a ir con ese? Tú estás esperando que se vayan los otros y te mantengan. Triste, vamos a ver, vean los incrementos en porcentaje. Esto es, entre paréntesis está, ¿cuántos puntos porcentuales versus la medición anterior? Que estamos hablando de 3 meses, 8 puntos, 14 puntos, 9 puntos, 13 puntos en el grupo de 45-54. Es decir, esto está incrementándose de una forma exponencial, porque a la hora de cerrar todas las otras ayudas, sencillamente la gente acude a esta solución. Cuando lo vemos por nivel socioeconómico, vemos que niveles socioeconómicos altos siguen siendo los que tienen más planes de irse en los próximos 12 meses, pero ese 40% en nivel socioeconómico E no es despreciable, ni ese 38% en nivel socioeconómico D. Y cuando vemos sus crecimientos en puntos porcentuales versus la medición anterior, vemos 11 puntos y 10 puntos porcentuales en los niveles más bajos. Pero bueno, ABC también tiene 9 más. Es decir, esto es generalizado en todos los niveles socioeconómicos. Todos los niveles socioeconómicos tienen planes de irse en los próximos 12 meses, por lo menos en estas cifras que estamos viendo ahorita. Y entramos ahorita en un tema que quizás no habíamos explorado anteriormente, estamos empezando a explorar, que es la parte de remesas. Porque muchas veces la gente se va no con un sentido egoísta de resolver mi situación, es para resolver la situación de los que se quedan. Y a lo mejor el grupo familiar decide, te vas tú y nosotros nos quedamos, y tú nos mantienes. Y puede ser un muchacho joven que decide mantener a su familia y dice, mira, quizás yo soy el más apropiado para irme, me es más flexible, yo me voy y mantengo a mis hermanitos y a mi mamá. O un matrimonio joven que el muchacho decide irse o se van los dos, pero muchas veces para poder cuidar a los viejos que se quedan,
porque le da angustia que el viejo se está muriendo de hambre, que el viejo no puede, no tiene trabajo y no le alcanza con la pensión y está rezando que le depositen algo en el carnet de la patria y hace tiempo que no le depositan nada y el CLAP no llega. Imagínense esa situación, por supuesto que va a haber una diáspora importante. Entonces le hicimos a las personas una pregunta en las últimas 2 mediciones, si ha recibido dinero de algún familiar que vive en el extranjero, y puede ser un familiar o persona, realmente no hablamos de familiar, cualquier persona. Septiembre de 2017, el 12% dijo que había recibido dinero del extranjero. Enero de 2018, 14% dice que recibió dinero. Esto estadísticamente es lo mismo, más o menos alrededor de un 12-14% recibe dinero. 52% dice que lo recibe una vez al mes. Es decir, ya la mitad de ese 14%, una vez al mes, recibe dinero en forma regular. Ese grupo familiar vive diferente. Si ellos les envían $50, $60, ya su forma de vida cambia completamente. Para ellos sí la escasez empieza a ser un problema, no tanto el alto costo de la vida, lo que tienen que conseguir los productos. Y hacemos un estimado, 3 millones de venezolanos mayores de 18 años están recibiendo dinero de remesas. Pero no solamente se puede recibir dinero, se pueden recibir alimentos y medicamentos. Y le preguntamos a las personas, solo en la última medición, ¿usted recibe alimentos o medicamentos de algún familiar o amigo o persona? Y el 5% nos dice que ha recibido medicamentos o alimentos del exterior. 39% dice que lo ha recibido en el último mes. Y a la larga es como 1 millón de personas que ha recibido alimentos o medicamentos. Yo no puedo sumar este 5% y este 14% porque hay un 3% que recibe dinero y medicinas y alimentos. Es decir, las dos cosas. Es decir, ese familiar que tiene en el exterior no solo le envía transferencias, sino sencillamente también le envía medicamentos que les estén faltando. El 11% solo recibe dinero, el 3% recibe dinero y medicamentos, por lo cual solo el 2% recibe exclusivamente medicamentos y alimentos. Vamos a hablar de las remesas en otros países. Vamos a ver las cifras oficiales de remesas de otros países para que veamos cómo otras economías, la remesa es importante y no es lo que uno quisiera para el país de uno, pero a la larga creo que puede impulsar a la economía las remesas y muchos países mueven sus economías en función de remesas. Estas son las cifras de Latinoamérica, las cifras oficiales de la recepción en remesas. Vean México con 30.500, 30.5 millardos de dólares al año. Eso fue lo que recibieron en el año 2017. Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras. Venezuela, 289 millones de dólares. No es nada, pero para muchas familias que recibieron ese dinero empieza a ser dinero. La ventaja de la remesa es que va directa a la persona que tiene que beneficiarse. Va directo a las personas. Ahí no hay ningún criterio. Eso es tu familiar enviándote a ti dinero. Eso va directo a la persona que tiene la situación difícil que solventar. Pero ver estas cifras en absoluto no significa nada. Hay que verlo como una comparación del PIB. Pero fíjense, esos 289 millones de Venezuela podrían llegar a los 5.5 millardos de Colombia o quizás a los casi 3 millardos de Perú. Sería hacer 10 veces más alto lo que se está recibiendo hoy día por remesas. Cuando vemos estas cifras como porcentaje del PIB de estos países, los ganadores son El Salvador y Honduras. Reciben remesas equivalentes al 18% de su Producto Interno Bruto. Probablemente su principal exportación a lo mejor no llega al 18% del Producto Interno Bruto. México, aunque tenía una cifra en absoluto muy grande, su PIB es tan grande que apenas tiene un 2% de su PIB, 2.3% de su Producto Interno Bruto. Pero Venezuela tiene el 0,1. Imagínense el potencial todavía de recibir remesas. Imagínense estas personas yéndose de Venezuela en algún momento trayendo divisas al país. Y a la larga eso puede animar un poco la economía. Entonces consumo quizás sí puede haber, pero fundamentado no por planes de gobierno, sino sencillamente el auxilio de esos venezolanos que se están yendo del país. Vamos a ver de dónde vienen las remesas. Todas estas son cifras oficiales, que por supuesto puede haber mucho mercado negro que no entra dentro de lo que se contabiliza de remesas. El continente que más trae remesas a Venezuela, esto es a cifras 2016, que es cuando se tiene por país, es Europa con el 42% de las remesas vienen de Europa.
El 40% viene de Norteamérica, el 12% viene de Sudamérica y el 5% Centroamérica y el Caribe. Esos son los porcentajes de vienen de remesa. Pero cuando hablamos del principal país que trae remesas a Venezuela es los Estados Unidos con 36%. De ese 40%, 36% es Estados Unidos, 2% México, 2% Canadá. El segundo país en cantidad de remesas es España. 25% del dinero que viene en remesas viene de España, 8% de Italia, 4% de Portugal y 5 países de Europa completan cada uno un 1%. Pero imagínense, Francia, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Suiza mandan 1%. Suiza no sé realmente de dónde viene el dinero, ¿no? Porque claro, hay gente que tiene platica ya. Ok. Colombia, 6%. Argentina, 2%. Ecuador, 2%. Chile y Perú, 1%. ¿Por qué creo que este invento de remesas es posible? Porque fíjense que los países donde se empezó las migraciones importantes, que fue Europa y Estados Unidos, son ahorita los principales receptores. ¿Por qué razón? Ya se consolidaron esas personas, ya tienen un excedente y pueden ayudar. Pero Sudamérica es esta segunda oleada. En el momento en que esas personas se estabilicen, probablemente van a traer divisas. República Dominicana representa el 3%, Costa Rica el 1% y Panamá el 1%. A los que le sumaron el centro les faltó el 1%, si sumamos 40, 42, 12 y 5 es 99 porque hay un 1% de Australia, de Oceanía que envía remesas. Si se dan cuenta, es el norte, los hemisferios norte, que fueron las primeras migraciones, los hijos de españoles, los hijos de italianos, los hijos de portugueses, que aprovecharon su nacionalidad para regresar, o aquellas personas que se fueron las primeras oleadas de Estados Unidos, que ahorita están realmente enviando remesas, pero ¿qué va a pasar cuando todas estas personas de Sudamérica y Centroamérica comiencen a enviar remesas? Entonces esa puede ser un ingreso importante que a la larga haga que esta economía no es que va a estar floreciendo y no es que uno esté contento con esa fórmula, pero hay que buscar dónde está realmente la oportunidad, dónde están, digamos, los negocios, y hay que buscar a esas personas que nos puedan ayudar a mantener nuestros negocios vivos. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros como gerentes? Mientras tanto, en esta situación tan difícil, ¿cómo la enfrentamos? ¿Cómo superamos esta situación? Y bueno, lo importante es que no somos nosotros los que estamos pasando momentos difíciles, aunque todos no lo crean. Las escuelas de negocios del planeta están preocupados por lo loco que se está viviendo el país no, el mundo en general. Habría que venirlos a hacer una pasantía aquí en Venezuela para que se relajen y entiendan que se puede estar peor, porque es que la gente está como alocada, y de hecho hay cátedras en las escuelas de negocio que llaman VUCA. Hoy vamos a estudiar VUCA. VUCA es un término de las escuelas y de las universidades militares norteamericanas. Después de terminar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, el mundo en lo militar se hizo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque en vez de tener un enemigo claro al frente, tenía una variedad de enemigos que era muy difícil de medir, cuidar, espiar o prevenir qué es lo que va a pasar. Y entonces dijeron, es que el problema es que el mundo se está convirtiendo en VUCA. Y VUCA es un acrónimo de los términos volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces le decían, miren señores, este mundo se está volviendo una locura, que es difícil de predecir, de saber qué es lo que va a ocurrir, causa-efecto ya no tiene ninguna relación y realmente esto es completamente difícil de planificar. Y empiezan a estudiar ese fenómeno y cómo la gerencia debe tratar de actuar. Luego las escuelas de negocios de empresas retoman este tema y empiezan a enseñarle a sus estudiantes, oye, cómo tú tienes que aprender a afrontar situaciones complejas, difíciles, inciertas, ambiguas, difíciles de predecir. Podríamos hacer un posgrado aquí, sencillamente, y ofrecer a los alumnos para que vean lo que es VUCA, pero en vivo. Hacemos pasantías en las compañías y siempre hay oportunidad de negocio. ¿Tú quieres aprender VUCA? Ven acá. Yo te doy un momentico la logística de mi compañía para que veas lo que es VUCA, para que veas realmente lo que es complejo. Ok. Carol Dweck es una de las personas que han retomado y todos sus estudios para explicar cómo manejar VUCA a nivel gerencial. Básicamente, Carol Dweck es una persona que tiene un PhD de Yale, de psicología,
ha dado clases en Columbia, en Illinois y en Harvard, y actualmente es profesora de psicología en Stanford. Ese es el currículum de Carol Dweck. Y Carol Dweck siempre ha estudiado lo que es el mindset psicológico. Ella ha estudiado y dice, hay una actitud mental, hay una forma de pensar que te protege de las dificultades, que cuando los momentos son difíciles, si tú tienes esa forma de pensar, probablemente te vas a ver protegido. Y para ella es muy sencillo, para ella dice que hay dos formas de pensar, la mentalidad fija y la mentalidad de aprendizaje, de crecimiento. Cuando ella explica la mentalidad fija, dice, son aquellas personas que valoran en su éxito y ante la adversidad buscan sus talentos, su inteligencia, su conocimiento, lo buenos que son. Ellos son personas con grandes egos que se creen talentosos y tratan de utilizar esas herramientas para resolver la situación. Pero el problema es que la situación es tan ambigua, compleja, incierta y volátil que tu inteligencia no te da para eso. Tú lo que necesitas es flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que les ocurre? Ellos piensan más en tratar de lograr un resultado y realmente lo que ocurre es que al final terminan así. Pueden lograr el resultado, pero están destrozados porque en el proceso se fueron destrozando psicológicamente. Ella dice que la mentalidad de crecimiento normalmente en entornos como estos ayudan. ¿Y qué es mentalidad de crecimiento? Ser humilde y decir, yo no soy tan inteligente como creo y siempre puedo aprender más. De todas las situaciones yo puedo aprender. Y ven las situaciones difíciles no como una prueba de su inteligencia, por lo cual el fracaso hace que no me sienta bien y rehuyo a esa situación y trato de explicar por factores externos qué es lo que está pasando. El enfoque de crecimiento es, ¿qué puedo aprender de esta situación? Cuando ese es tu enfoque y tú dices, ante la situación actual, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué cosas que estoy aprendiendo hoy me van a ser de utilidad para poder enfrentar situaciones en el futuro? ¿Cómo desarrollo anticuerpos psicológicos gracias a esta gran situación para poder enfrentar en el futuro situaciones que pueden ser más complejas o que me van a parecer sencillas una vez que yo supere esto? Esa actitud de querer aprender, de querer crecer, de querer desarrollar nuevas habilidades sabiendo que no sé cómo manejar esta situación es realmente lo que lleva a las personas gerencialmente a superar el VUCA. Los que ven más el resultado ven como un proceso de aprendizaje toda esta situación. ¿En qué logro sacar bueno de todo esto? Y lo importante es que Carol Dweck dice que el esfuerzo es la que le da sentido a las cosas. Y una pupila de ella, que es Angela Duckworth, de la Universidad de Pensilvania, que se llama Grit, su libro que es perseverancia, perseverancia, perseverancia. Lo que hay que hacer es persistente, continuo, disciplinado, seguir y seguir y seguir y seguir y ver qué estoy aprendiendo en este proceso. Ella dice, las personas que tienen ese estilo de forma de pensar realmente son los que superan estas dificultades. El que ve esto como una prueba a sus habilidades normalmente termina con una gran frustración. Pero aquel que dice, mira, yo quiero esto verlo como una gran oportunidad, como una gran escuela. Yo quiero aprender aquí VUCA al máxima expresión, a lo máximo. Entonces, para poder enfrentar VUCA, ese es el estilo del mindset adecuado que debes tener, que es el que te permite realmente darle un sentido a lo que estás haciendo, darle un sentido a la situación actual. El asunto es que cuando todo esto pase, los gerentes que vivieron estos procesos van a ser supergerentes, ¿ves? Porque cualquier otra situación les va a parecer sencilla, fácil de resolver, porque es tan complejo, tan volátil, tan incierto, tan ambiguo lo que estamos viviendo, que cualquier otra cosa va a parecer realmente sencillo. Nos estamos entrenando. Esto es VUCA, pero en vivo. Esto no es VUCA teórico. Ustedes se envían a una escuela de negocios donde digan caso a resolver hoy. Imagínense una empresa que cuando tiene producto no tiene envase, cuando tiene envase no tiene logística, cuando tiene logística le regulan el precio. Imagínense un escenario así que harían ustedes. Y algunos se echarán a llorar, pues. Nosotros no es que lo vivimos en un paper, en un caso, es que lo vimos en vivo. Esto no es un simulador, esto está frente al avión y te toca enfrentar la situación. Así sí se aprende, porque lo viviste, porque eso lo llevas en la sangre, porque te dolió, porque te sacrificaste, porque sufriste. Lo importante es cuando tienes la actitud de aprender,
ya ves esto como un proceso distinto, ya no lo ves como una prueba de si soy bueno o no, sino aquí estoy yo aprendiendo, estoy en la universidad, estoy viendo realmente cómo se manejan estas situaciones. Ya con esto terminamos, muchísimas gracias por la paciencia y el tiempo y a ustedes, ¿verdad?, por escucharme.